tema sensible, complejo, que nos afecta a todos y en el que queremos profundizar junto al director del CERNAC, Sergio Corbalán, a esta hora. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días. Muy buenos días, Carola. Muy buenos días, Polo. ¿Qué le parece lo que hemos visto allí en el reportaje de Tatiana Fasching? La indefensión total respecto de los usuarios respecto de sus datos personales. Muy grave. La verdad es que es muy grave que nosotros como consumidores estemos siendo sujetos de un tratamiento indebido por parte de las empresas de nuestros datos. Sobre todo porque hay desconocimiento de nuestro en términos de que los datos son de nuestra propiedad y por lo tanto nosotros escogemos entregárselos o no a una empresa. La empresa tiene la obligación de informar a los consumidores cuando va a recoger datos de cuál es el propósito, la finalidad para la cual se está recogiendo ese dato y nunca puede utilizarlos para un fin distinto del cual fue informado. Ahora, sí, Sergio, tal como veíamos en el reportaje y tal como sin duda es la experiencia de cada uno de nosotros, varias veces al día se nos piden nuestros datos personales, sobre todo el RUT, para distintos tipos de servicios. Y uno los entrega y jamás pregunta y tampoco tiene acceso a cuáles son las condiciones en las cuales se pueden utilizar esos datos. ¿Cómo se puede proteger a las personas desde el punto de vista de las propias personas y sobre todo desde el punto de vista de la autoridad de la política pública? Bueno, desde la perspectiva personal, cada consumidor tiene derecho a exigir la información respecto de cuál es la finalidad para la cual se va a recoger ese dato. Y también siempre el consumidor tiene derecho a solicitar a quién se le va a transmitir o se le va a transferir posteriormente esos datos. Los consumidores tienen derecho además a revocar esa autorización. Muchas veces sabemos que firmamos contratos en los cuales algunas de sus cláusulas contienen la autorización para que la empresa que lo recogió en un minuto, los datos, la información RUT, etcétera, pueda transferirlo a otra empresa. Esas transferencias pueden ser bloqueadas si un consumidor así lo decide y así se lo informa a la empresa que recogió sus datos. Y desde la perspectiva de política pública, hay que recordar que en la actualidad existe un proyecto en el Congreso que entrega esta competencia a una agencia especial que se dedique a la protección de los datos de todos los chilenos. Esto es similar a lo que ocurre en Europa, ocurre en otros países donde existe una institución especial que se dedica a proteger los datos, a verificar que cada una de las empresas esté cumpliendo las finalidades para las cuales recogió los datos. Y pero la primera agencia, Sergio, esa agencia sería una agencia estatal, ¿no? ¿Perdón? Esa sería una agencia estatal. Así es una agencia estatal, pero sin ningún tipo de vinculación con algún tipo de ministerio, lo que permitiría de alguna manera que esta agencia opere de manera libre y pueda controlar adecuadamente la protección de los datos de todos los chilenos. Se lo pregunto porque lo que se produce ahí es una contradicción brutal entre lo que ocurre hoy, en que un organismo público como el CERVEL trafica con nuestros datos y la aspiración de este gobierno y del anterior también, porque hay un proyecto de ley que está ahí en el Parlamento, como decía el ex superintendente Manuel Nostroza, de crear un organismo público también que regule este asunto. ¿Cómo entender esa contradicción? Así es, Carola, es exactamente el punto tal cual como usted lo señala. Tiene que ser una agencia independiente y en este sentido hay que recordar que nuestros compromisos como país de la OECD nos exigen que tengamos una autoridad de protección de datos que funcione de manera independiente y que proteja los datos y la información de todos los chilenos, que es entregada día a día, como decía Polo, a quienes nos solicitan. Claro, un detalle muy importante que a mí me gustaría señalar, porque es una consulta muy habitual que nos llega al CERNAC, es si las empresas tienen el derecho de exigir el RUT para que se les venda un determinado producto o artículo. La verdad es que los consumidores no tienen ninguna obligación de entregar el RUT, por ejemplo, en las farmacias, por ejemplo, en los supermercados, para que se les venda un determinado producto. Esa es una decisión del consumidor y eso es muy importante que todos lo sepan. Claro, pero en general, como se da esto, es que está condicionado el acceso a ciertos beneficios, a un descuento, por ejemplo, a la entrega del RUT. Efectivamente, lo importante ahí es que la empresa informe adecuadamente que se trata de un acceso, una promoción o una oferta, pero en caso alguno, Polo, lo que puede hacer es bloquear y no entregar el producto, no venderlo bajo la condición de que se le entregue el RUT. El consumidor siempre tiene derecho a acceder al producto, evidentemente a un precio distinto, pero sin la necesidad de entregar su RUT.
Claro, una última cosita, Sergio, tiene que ver con lo que preguntaba la Carola en relación con el registro electoral. Cuando uno se inscribe en el registro electoral y cuando entrega sus datos o los actualiza, está pensando en las elecciones, está pensando en ir a votar y jamás se imagina uno que esa misma información va a ser utilizada para venderla a empresas o a otro tipo de instituciones. ¿Eso no se puede simplemente bloquear, evitar que se siga produciendo? A ver, lo que ocurre es que nuestra ley quedó desfasada. Nuestra ley es del año 99 y contemplaba ciertas figuras que hoy en día no tienen ningún sentido. Y desde esa perspectiva, lo que se hace por algunas instituciones es considerar esa información como fuente de acceso público y por lo tanto puede ser transferida sin la autorización de su titular, quien lo entregó en un principio, pero después se transformó en una fuente de acceso público y por lo tanto puede ser entregada a cualquiera. Esa figura quedó absolutamente en el pasado y forma parte también del proyecto que debiera ser llevado adelante por los parlamentarios. Sergio Corbalán, director del CERNAC, muchas gracias por esta conversación con En Boca de Todos. Que tenga buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. Hacemos una pausa.